Oye, por ahí vienen los ministros competentes de un nuevo pacto. Dicen que fuego es lo que hay. Un mensaje que viene bajando del cielo, va corriendo en las ondas, con él viene un guerrero, dejando atrás todos los rudimentos, dando sonido cierto a los herederos. Firmes en la palabra, llevando al mundo la gracia que nos salva. Firmes en la palabra, creciendo juntos, transformando el alma. Firmes en la palabra, aquí se adora y cantan alabanzas. Firmes en la palabra, Cristo es la vida y siempre hay esperanza. En la palabra, llevando al mundo la gracia que nos salva. Firmes en la palabra, creciendo juntos, transformando el alma. Firmes en la palabra, aquí se adora y cantan alabanzas. Firmes en la palabra, Cristo es la vida y siempre hay esperanza. Quisiera invitar. Quisiera invitar. Quisiera invitar. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es Eso decirse una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios.
iglesia al Señor. Gracia y paz. Muy buenas noches para todos los bendecidos que están conectados. El Ministerio Mundial Filmes en la Palabra de Orlando, Florida, presenta el programa Hablando Claro. Te saluda el ministro Moisés Montalvo y te envío un gran abrazo a todos los que están conectados ahora y los que se van a conectar más tarde y al mundo entero. Me excuso porque tuve problemas técnicos al comenzar y tuve que quitarlo y volver a comenzar más adelante. Y aquí está tronando muchísimo y estoy preparado por si acaso se va al internet también. Esta cajita me da internet. Así que esperamos en el Señor que todo salga bien de aquí en adelante. El único que no está tirando en vivo es YouTube. El Evangelio Revelado, que la palabra corre, está en vivo, y el Evangelio Revelado está en vivo también. Así que y las conexiones, los enlaces que ya yo hice, pues está saliendo en vivo también. Así que muchos pues posiblemente creyeron que no iba a estar al aire. Le vamos a dar una oportunidadita para que se vayan. En lo que hacemos un repaso, como siempre yo hago, pues muchos se van a ir conectando. Así que en esta noche vamos a continuar hablando sobre el tema el secreto de nuestra victoria. Anoche pues estuvimos hablando y muchos hermanos pues les gustó. Muchos hermanos, al igual que yo, aprendimos, porque ese es el propósito de esta enseñanza, es que todos aprendamos. Por allí en esta noche pues está el hermano David González. Gracias y paz. Vamos a aprovechar para los otros hermanos se van conectando por causa de la tardanza que tuve. Está por allí, como siempre, el pastor Manuel Guerrero, la hermana Carmen Minín, el hermano Douglas, está por allí la pastora Liliana Vega de Cuba con su grupo, y los que se irán conectando más adelante. Anoche comenzamos a hablar de este tema, el secreto de nuestra victoria. Y estábamos hablando de la primera parte, y
La primera parte, pues, se refería a que debemos conocerlo para ocuparnos de esa victoria. Tenemos que conocerla. Y hicimos, como siempre, pues hicimos unas definiciones y definimos la palabra secreto y dijimos que es algo oculto, ignorado, escondido y separado de la vista o del conocimiento de los demás. Muchos lo ocultan y sustituyen por una mentira para engañar a otros porque buscan su propio beneficio. Ese no lo definimos anoche, porque anoche comenzamos en victoria. Así que lo definimos en esta noche. Anoche no lo definimos. Algo oculto, ignorado, escondido y separado de la vista o del conocimiento de los demás, y muchos lo ocultan y sustituyen por una mentira para engañar a otros porque buscan su propio beneficio, que muchos hay de eso. Definimos también la palabra victoria. Anoche definimos victoria, que es un concepto que exterioriza alegría por haber vencido al adverso en una lucha. Otra palabra, que usted se siente gozoso cuando venció y lo saca para afuera. Y hablamos de ocupar. Y definimos ocupar como entrar en un lugar e instalarse en él, especialmente para adueñarse. Y por eso es que nosotros tenemos que conocer nuestra victoria, porque cuando la conocemos, entramos a ese lugar donde está la victoria y nos adueñamos de ese lugar. Definimos también la palabra postura y decimos que es, la palabra posición, que es postura, actitud o modo en que alguien o algo está puesto. Nuestra dirección, relación directa con el Padre, esa es nuestra posición. Tenemos una condición humana, pero tenemos una posición espiritual en Dios. Y decíamos anoche que mientras los hijos de Dios en el mundo creamos que tan solo somos una mezcla de cuerpo, alma y espíritu, no seremos capaces de poder entender cómo podremos vivir nuestra victoria. Porque estamos creyendo que solamente somos lo que vemos, lo que miramos, el reflejo que se ve en el espejo. Para alcanzar a conocer el secreto de nuestra victoria, decíamos anoche, esto lo hablamos anoche, primeramente debe existir la necesidad e intención de aprender quiénes somos. Si usted no quiere aprender quién es, nunca va a tener victoria. Primero tiene que aprender quién es, quiénes somos nosotros. No somos el reflejo que se ve en el espejo. Nosotros vamos más allá de eso. Ahora, decíamos anoche que los hijos de Dios hablamos de un secreto. Aunque haya muchas manifestaciones, porque todo lo que se relaciona a Dios lo hablamos como si se tratara de una sola cosa. Cuando nosotros hablamos de Dios, todo lo que nosotros hablamos de Dios es como si estuviéramos hablando de una sola cosa, porque Dios es uno y todo lo que Dios hace es uno. Por eso es que habla de un pueblo antiguo y de un pueblo que vino después y dice que los dos pueblos los unió, hizo un solo pueblo. Para Dios no hay dos pueblos, para Dios hay un solo pueblo. Para Dios no hay muchos cuerpos, para Dios hay un solo cuerpo. Para Dios no hay muchas iglesias,
Para Dios hay una sola iglesia. Así que trabaja esto. Pero esto tenemos que aprender, tenemos que estar dispuestos a entenderlo, a crecer en él, a conocerlo. Y por eso es que el Señor dijo, habla de el fruto del Espíritu. No dice los frutos del Espíritu. Cuando usted los mira, dice, menciona unos cuantos, pero dice que es un solo fruto. Para Dios, el árbol no da muchos frutos, el árbol da fruto. Y esto es que algo que nuestra mente humana, nuestra sabiduría e inteligencia humana no lo puede entender y comprender. Cuando usted mira un árbol, usted ve cientos de frutos en ese árbol. Dios no ve un árbol con cientos de frutos. Dios ve a un árbol con fruto. Alabado sea el Señor. Así que así es esto, mi bendecido hermano. Decíamos anoche que no podemos aprender hasta que dejemos de escuchar líderes religiosos. Y es que tenemos siempre que caer allí, porque es que esta es la realidad. No estamos hablando de algo que nos los inventamos, estamos hablando de algo que está ocurriendo. Líderes religiosos que solo hablan de dardos de un enemigo inexistente que fue quitado por Cristo en la cruz. Y decíamos que estos ignorantes religiosos continúan dándole vida a alguien que dejó de existir. Oye, usted se mete a un lugar de esto. Yo estuve 14 años allí y algunos de ustedes que me están oyendo estuvieron allí también y saben que esto es una realidad. Usted se mete allí o abre una predicación de ellos en las redes sociales y eso no es más que hablando de ese individuo que ya dejó de ser, que no es. Ahora, este individuo hizo daño hasta donde Dios se lo permitió. Tampoco fue que acabó con el mundo, no. Él era como un perro bravo que el dueño lo lleva con una cadena agarradito para tenerlo bajo control. Él solo podía hacer lo que Dios le permitía. Por eso cuando la situación con Job allá, él le dijo a Dios, pero lo que pasa es que tú lo tienes protegido por todos lados. Y siguió molestando tanto hasta que Dios le dijo, mira, te permito que hagas esto, pero no puedes tocar su verdadera identidad. Y le hizo daño, hizo lo que hizo, pero hasta donde Dios le permitió. Mire, estas personas que se dedican a eso, tan solo son unos charlatanes. Y me duele decirlo porque son mis hermanos también, son hijos de Dios. Oye, lo grande de esto es que son hijos de Dios, son miembros del mismo cuerpo que nosotros somos miembros. Pero son unos charlatanes que se pasan parloteando lo que no deben, deshonrando a nuestro Padre y Dios. Para nosotros poder salir de esa mala enseñanza,
es necesario que aprendamos a conocer el secreto de nuestra victoria y dejar de vivir como derrotados, siendo victoriosos. Así es que viven estos hermanos nuestros de los cuales he estado hablando. Viven una vida derrotada, siendo victoriosos, porque no saben que son victoriosos. Mire, esto es así. Este secreto comenzó desde antes de la fundación del mundo, cuando fuimos creados y elegidos como hijos de Dios para siempre. Si a ti no te eligieron por un rato, Dios no le dijo, vas a ser el hijo mío hasta que falles. No, eso no fue lo que Dios hizo allí. En ningún momento Dios le dijo, los elijo como hijos hasta que falten delante de mí. Y cuando usted conoce la historia del antiguo pacto, usted ve que muchas cosas sucedieron allí. Y yo le doy gracias a Dios porque yo aprendí mucho del viejo pacto. Y ya pues, por causa de que ya no tengo la edad que tenía cuando aprendí las cosas que aprendí, yo las sé, están allí. Porque aquí está la mente de Cristo. Muchas veces, de momento, no me acuerdo dónde están los versos, pero sí me acuerdo de los eventos que sucedieron. Pues, y para eso ahora en este tiempo moderno tenemos computadora y buscamos, tenemos concordancia y buscamos, y yo puedo ir y buscarle el pasaje del que yo estoy, en el que estoy pensando, porque yo lo conozco. No te puedo decir en qué verso está, pero yo me conozco los pasajes. ¿Por qué? Porque el Señor me permitió aprendérmelos. Y una de las cosas que es una realidad en nuestras vidas es que y eso es parte de conocer el secreto de nuestra victoria. Una de las cosas que pasa con nuestra vida es que cuando vamos madurando, vamos entrando en edad, pues unas cosas crecen y otras menguan. Y una de las cosas que mengua en nosotros es que el conocimiento humano, esa inteligencia humana, comienza a menguar en nosotros, pero la espiritual comienza a acrecentarse día a día. Y por eso es que hablamos de la forma que hablamos y ya no podemos pensar, no tenemos la mente humana de un joven de 20 años, pero tenemos la sabiduría espiritual de Dios morando dentro de nosotros. Así es que es esto. Eso es parte de ese secreto de nuestra victoria. Y como yo decía anoche, una de las cosas es que nosotros hablamos, en las cosas de Dios se habla, se pluralizan, se habla como si fueran muchas, pero son una sola. Ahora, la mente humana no entiende esas cosas. ¿Cómo es que 10 puedan ser uno? En Dios 1000 pueden ser uno. Porque Dios es Dios. Alabado sea el Señor. Mire, después que los hijos fuimos introducidos en este mundo, nunca nuestra posición ha cambiado. Siguió siendo la misma que teníamos allá desde antes de la fundación del mundo. Pero si no conocemos esto, no podemos vivir esa victoria. Eso es parte de conocer ese secreto. Que desde que salimos de allí, no hemos cambiado en nada. Todo lo que sucedió fue que este cuerpo se convirtió en un velo y nos ocultó quiénes éramos. De la misma manera que el velo aquel que había en el templo que utilizaban en el pacto de la ley, el velo aquel ocultaba la presencia de Dios porque Dios se manifestaba detrás de aquel velo. Y en nosotros,
Pues este cuerpo, donde hay un espíritu vivificante en él, donde hay un espíritu perfecto, pues este cuerpo lo está ocultando, porque nadie lo puede ver. Tú me miras a mí y no ves el espíritu que está dentro de mí, ni cuando yo te miro a ti veo el espíritu que está dentro de ti. Cuando tú te miras en el espejo, tú solamente ves el reflejo de tu cuerpo, pero cuando tienes conocimiento y que le has creído a Dios, tú sabes que allí, dentro de ti, dentro de ese reflejo que tú ves en el espejo, allí mora Dios. Allí hay perfección. Eso es parte de ese gran secreto de nuestra victoria. Conocer. Mire, nunca cambiamos nuestra posición. La condición lo que hizo fue que muestra a un espíritu que vive dentro de un cuerpo. No es el cuerpo el que vive dentro de un espíritu. Por eso es que no lo podemos ver, porque es que el espíritu vive dentro del cuerpo. Ahora, cuando le creímos a Dios y despertamos del sueño aquel en que nos metieron, cuando entramos al mundo, nosotros nos entraron y quedamos dormidos. Pero cuando despertamos de ese sueño y fuimos iluminados por Cristo que mora dentro de nosotros, que es uno con nuestro espíritu, entonces empezamos a evolucionar en conocimiento de la sabiduría espiritual, aquella que teníamos allá, que la trajimos con nosotros y que fue ocultada por el cuerpo, por el velo. Empezamos a ¿qué? A evolucionar y a crecer en esa sabiduría. Ahora, mire, y la forma de llegar a ese conocimiento a través del apóstol Pablo, Dios dejó instrucciones escritas. Pero ¿qué sucede? Que no todos los que leen las instrucciones que están en la Biblia las entienden. Hay muchas cosas que están escritas allí que las leen, le pasan por arriba y no saben ni lo que dice allí. Mire, Jesús presentó el secreto de su venida. Él lo dijo. ¿Cuántos lo entendieron? Miren, ni los discípulos que estaban con él lo entendieron. Él no le dijo el día ni la hora, pero les dijo que venía pronto. Mire, el secreto de Dios también es nuestro secreto. Por eso es que ahora nosotros en este tiempo, aunque somos uno con aquel pueblo que estaba antes de nosotros, nosotros tenemos un privilegio que ellos no tuvieron. El espíritu vivificante, Cristo, que está dentro de nosotros, en ellos no estaba. El espíritu perfecto que está en nosotros, en ellos estaba separado momentáneamente hasta el tiempo de que fuese reconciliado con Dios. Mire, por eso que nosotros, Pablo habló de la locura de la predicación. Mira, el hombre fue despertado de la inocencia a la conciencia y aprendió el bien y el mal. Eso es parte de conocer el secreto de nuestra victoria. Hay que conocer eso. Estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Desde antes de haber fundado el mundo nos amó y nos eligió como hijos en Cristo. Fuimos predestinados
desde desde antes de la fundación del mundo. Fuimos llamados, justificados, glorificados. Nos lo dieron todo. Nos pusieron el sello del Espíritu Santo, pero no es un sello que nos pusieron que se ve externamente. El sello está dentro de nosotros. Mire, nos mostró, perdón, nos derramó abundante gracia en nosotros. Por eso es que podemos hablar así, porque estamos llenos de gracia. Nos llenó de toda sabiduría e inteligencia, tanto humana como espiritual. Nos mostró el camino de cómo traspasar nuestro velo, el cuerpo, de cómo poder penetrar y encontrarnos con Cristo para que nos iluminase en aquella sabiduría que era nuestra. Entendimos por causa de haber sido iluminados, porque los que todavía no han sido iluminados no entienden esto. Entendimos lo que Jesús dijo en Mateo 10:23, y esta noche se lo voy a leer, la noche no lo había. Y cuando los persigan en una ciudad, huyan a la otra, porque de cierto les digo que de ningún modo acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Esto es parte del secreto de nuestra victoria. Nosotros pudimos entender eso porque le hemos creído a Dios, pero todavía quedan muchos hijos de Dios en este mundo que no entienden eso. Si lo entendiesen, no estuviesen parados en la esquina gritando como locos que Cristo viene pronto. A mí me agolpa ver hermano en una esquina, en un sol de eso de 100 grados, gritando que Cristo viene pronto y la gente lo miran como si fuesen locos. ¿Por qué? Porque no entendieron este versículo, ni tampoco entendieron lo que Jesús dijo en Mateo 24:34. Mire, si alguien me puede matemáticamente, de la forma que sea, probar a mí que para caminar todas las ciudades del pueblo de Israel toma más de 2000 años, yo dejo esto y no predico más. Como dicen en el deporte, engancho los guantes. $2000 y más, y un poquito más de años, y todavía no han acabado de recorrer las ciudades de Israel. Entonces, si eso es así, Jesús mintió. ¿Sabes que eso? Mira, bendecido que me estás oyendo. ¿Sabes que eso es lo que nuestros hermanos religiosos están diciendo? Que Jesús mintió, que Jesús los engañó cuando les dijo a aquellos que venía antes de que terminaran de recorrer las ciudades de Israel. Y han pasado más de 2000 años y todavía están recorriendo las ciudades. Mentira. Lo que sucede es que ese evento ya ocurrió. Y como ellos no quieren creerle a Dios para que sean iluminados por Cristo, pues no lo entienden. Entonces lo oyen y nosotros los bendecimos a ellos, pero ellos nos maldicen a nosotros. Sí, nosotros los bendecimos porque son hijos de Dios. Solamente que no han alcanzado el nivel en el que estamos nosotros porque es que no le quieren creer a Dios, pero nos maldicen. Cuando nos oyen
hablar estas cosas, decir que Cristo vino ya, nos maldicen por eso. Un hijo de Dios maldiciendo a otro hijo de Dios. ¿Qué está haciendo con eso? Maldiciendo a Dios. Lo que pasa es que no lo entienden. Y nosotros simplemente lo que hacemos es que los dejamos allí hasta que sea el momento. Si van a aprenderlo bien, si no lo van a aprender, pues regresan de nuevo allá, a la eternidad, de donde vinieron, sin haber entendido nunca nada. Sabemos que somos uno con Cristo, pero no somos Dios. Eso era lo que decíamos anoche. Y en esta noche vamos a continuar hablando de la parte 2. Vamos a continuar hablando después de haberlo conocido, de conocerlo. Hay que vivirlo. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Por eso es que podemos hablar de esta manera. Por eso es que nos gozamos cuando lo hacemos. No nos gozamos porque estamos maltratando a nadie. No, nos gozamos porque estamos hablando la verdad de Dios. Mire, es necesario que, a pesar de que son muchos los componentes de nuestra victoria, son muchos. Tenemos que aprender qué fue lo que pasó allá en Edén. Tenemos que saber que vinimos desde antes de la fundación del mundo. Tenemos que saber que fuimos escogidos por Dios como hijos y que nos amó desde antes. Eso tenemos que saberlo. Tenemos que saber que somos uno con Cristo. Tenemos que saber que hay que creerle a Dios. Son todos componentes de esa victoria, de ese secreto, el gran secreto. Miren, todos son uno solo. Y si usted entra desde Génesis a Apocalipsis, va a encontrar muchísimos. Y estamos hablando de lo que conocemos como la Biblia, porque esta Biblia fue puesta de la manera que está en el concilio de Nicea por el emperador. Se me cayó algo por aquí. Por el emperador Constantino. El emperador de Roma. Porque supuestamente pues era un cristiano. Pero allí se sentaron, se despacharon con la cuchara grande, como decimos, y escogieron a lo que le dio la gana. Los libros que están metidos en esa Biblia no los escogió Dios. Los escogió el hombre. Dicen que el total de documentos que fueron traídos a aquel concilio para ser considerados pasaban de 1000. Y yo siempre digo, yo lo que quisiera saberles, yo sé dónde están. Yo lo que quisiera es tenerlos un día frente a mí y aunque me tarde 2 o 3 años, poderlos leer. Cada uno de ellos. Yo sé dónde están. Están en una gran ciudad que hay en Roma, que es autoritaria, no tiene sus propias leyes, es independiente del mundo, que se llama el Vaticano. Allí es que están. Allí es que están todos los documentos que no se encuentran por ningún sitio, están metidos allí, porque allí nadie puede ir a hacer nada, porque ese lugar es como si fuera un país independiente. Tiene su propia policía, tiene sus propias leyes, tiene su propio todo, su propio gobierno. Mientras tanto, nosotros tenemos que, pues, lo
lo poquito que podemos conseguir por aquí y por allá, que se filtra de vez en cuando, los poquitos libros que hemos podido leer, pues de allí tenemos que, como dijo el apóstol Pablo, escudriñarlo todo y retenemos lo bueno. Vamos a leer cosas que hablan cosas que no tienen sentido, pero dentro de allí a veces hay cosas que las podemos retener porque sí tienen valor. Todo eso es parte de el secreto de nuestra victoria. Porque una de las cosas, uno de esos componentes del secreto de nuestra victoria es conocimiento. Y tenemos que aprender a conocer de todo. Lo leemos, lo escudriñamos, discernimos espiritualmente aquellos que hemos sido ¿qué? Alumbrados por Cristo, discernimos espiritualmente y usamos lo que sabemos que es relacionado con nuestro Padre, que es Dios. Ahora, en estas últimas 2 noches hemos tocado diferentes puntos en la Escritura que apuntan al conocimiento de esa victoria y cómo alcanzarla. Por lo tanto, somos llamados a escudriñar y a examinar para que seamos capaces de distinguir una cosa de la otra. Sobre todas las cosas, nuestra relación de hijos de Dios con Cristo morando en nosotros. Cristo no está sobre nosotros, ni detrás de nosotros, ni está al lado de nosotros, ni está enfrente de nosotros. Cristo está dentro de nosotros. ¿Por qué lo sabemos? Porque le hemos creído a Dios. Los que no le han creído a Dios todavía lo siguen viendo encima de ellos, lo ven detrás de ellos, lo ven enfrente de ellos. Todavía siguen viendo un túnel con una luz al final. Oye, yo nunca he visto ese túnel. Pero de una cosa estoy convencido, de que ese que dicen que los que hablan del túnel ese, que dicen que él está al final de allá, yo no tengo que ver el túnel porque ese está dentro de mí y yo estoy convencido de ello. Y ese es el que me da a mí la sabiduría espiritual para poder hablar de estas cosas que estoy hablando. Porque yo no dependo de los hombres. Yo dependo totalmente de Dios. Ese es otro de los componentes de nuestra victoria. Tenemos que aprender a depender 100% de Dios. Mire, por más explicaciones que le busquemos al asunto, solo existe una respuesta. La respuesta es que jamás lo entenderemos a través de la sabiduría e inteligencia humana. Esa no es la manera de entender esto. Esto es espiritual y solo lo podemos entender espiritualmente. Mire, este indagar sobre las cosas inentendibles a la mente humana solo se obtiene una respuesta cuando lo hacemos a través de la mente de Cristo. Esta es la parte de la locura de la predicación. Tal vez se preguntarán muchos, ¿cómo es posible que podamos usar la mente de Cristo? Bueno, vamos a clarificarlo. Eso tiene una clarificación. Para ser capacitados en el usar la mente de Cristo,
primeramente debemos creerle a Dios para que despertemos del sueño de los muertos y seamos alumbrados por Cristo en la sabiduría espiritual. Eso compone nuestro secreto de la victoria. Oye, son muchos, pero es uno solo. Mire, esto hará posible que nuestra conciencia corrompida sea renovada y limpiada. Y una vez la conciencia ha sido limpiada, seremos capaces de usar la mente de Cristo. Nadie con la mente corrompida puede usar la mente de Cristo. Por eso es que los líderes religiosos de las diferentes, como le llamen, no voy a mencionar nombres, le llaman de diferentes maneras. Esos líderes no pueden utilizar la mente de Cristo porque todavía están trabajando en una mente corrompida que no le cree a Dios. Siendo hijos, en ningún momento yo he dicho aquí que no son hijos de Dios. Sí, para que no me acusen después. No. Yo no he dicho que no son hijos de Dios. Son hijos de Dios caminando en el mundo con una mente corrupta. Porque están tratando de buscar a Dios a través de una sabiduría humana, carnal. Hasta que no le crean a Dios y sean alumbrados por Cristo, no podrán entender los secretos de esta victoria. Ahora comenzaremos a ver las cosas desde la dimensión espiritual. Después de que tenemos la mente de Cristo, comenzamos a ver las cosas desde la dimensión espiritual en la cual siempre hemos estado. Esta es la locura de la predicación. Yo no dije aquí en la dimensión en la cual vamos a estar. Ya yo dejé de ser futurista hace muchísimos años. Yo dije, y repito, la dimensión espiritual en la cual siempre hemos estado. Comenzamos allá antes de la fundación del mundo y siempre hemos estado en esa dimensión. Aunque no lo sabíamos. Sí, mis bendecidos hermanos. Esa dimensión espiritual siempre ha estado en nosotros. Si no estuviera en nosotros, ¿dónde iba a estar Cristo? Cristo no mora en la carne. Cristo mora juntamente con nuestro espíritu perfecto. Mire, el hecho de que lo desconociéramos ha estado en nosotros. El hecho de que lo desconociéramos no le quitó ni le quitará nunca el hecho de que estos hermanos que se expresan de la forma que se expresan no quita que dentro de ellos haya una dimensión espiritual donde mora un espíritu perfecto juntamente con Cristo. Eso no lo quita. Lo que pasa es que ese espíritu de Cristo está contristado en ellos. Y como está contristado, no se puede manifestar. Porque no lo honran. Para que Dios se manifieste en nosotros, tenemos que honrar a Dios. Él no te va a quitar
lo que te dio. Sí, Dios no es como dicen los americanos le llaman a ese término un Indian giver. Un Indian giver es una persona que te regala algo y cuando se molesta contigo te dice, dame acá eso, que eso es mío. Eso es lo que enseñan los religiosos. Los religiosos están enseñando a un Dios que es un Indian giver. Están enseñando a un Dios que cuando se molesta contigo te quita la salvación. Te manda a un infierno que no existe. Nada más existen las mentes retorcidas de ellos. Así que el conocerlo es uno de los complementos del secreto de nuestra victoria. No es mi intención hablar por 2 horas del secreto de nuestra victoria, pero estoy convencido de que de una manera u la otra lo hemos entendido. Bueno, entonces, si lo hemos entendido, lo único que nos falta es vivir sus componentes todos los días de nuestra peregrinación en este mundo. En otras palabras, si conocemos nuestro secreto y el secreto de nuestra victoria, tenemos que aprender a vivirlo. ¿Y cómo lo vamos a vivir? Viviendo la vida de Cristo que está en nosotros. Hacer como Pablo hizo. Mas no vivo yo, vive Cristo que mora en mí. Me perdonan en esta noche porque cogí un poquito más de tiempo por la cuestión de lo que comencé. Voy a leer, si puedo leer, me permiten leer unos versículos que apoyan las cosas que he estado hablando en esta noche, ayer. Vamos a leer Romanos 8:37. Dice, Pablo le dijo a los romanos, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Está hablando en aquel tiempo de que los amó, quien nos ama. Lo traemos al presente. Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos ama. Y a los corintios le dijo, lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Eso es otro. Estamos hablando de los componentes del secreto de nuestra victoria. Y continuó diciéndoles Pablo a los corintios, pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados, porque Pablo está hablando de aquello que iba a ocurrir, de aquello que ocurrió antes de que nosotros fuésemos introducidos en este mundo. Esto es en referencia a la venida de Cristo. Por eso le dice en el próximo versículo, sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Ya eso pasó.
Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir para siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los corintios, pero era porque aquello venía, aquello estaba a la puerta. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley da al pecado su poder. Está hablando de aquel momento, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué sucede con esto? Que aquí está hablando de pecado, y el pecado en nosotros ya no existe. Por eso es que los líderes de allá, nuestros hermanos allá que todavía no le han creído a Dios y no han entendido este misterio de que el pecado fue condenado en la carne, todavía siguen llamando pecadores a los hijos de Dios y los siguen mandando a un infierno que no existe y los siguen maltratando y maldiciéndolo por causa de que no entienden la victoria que tenemos. No han entendido que nosotros ya lo tenemos todo. Lo que tenemos es que aprender a conocerlo. ¿Y cómo lo vamos a aprender? Pues, si no le crees a Dios, ¿cómo vas a aprender? Me podrás oír a mí el resto de tus días. Podrás oír al pastor Manuel Guerrero. Podrás escuchar al hermano Carlos Martínez, al hermano Tony García, a Rafa Bones. Podrás escuchar a muchos que predican gracia. Y si no le crees a Dios, pues no vas a entender nunca nada. Seguirás haciendo lo mismo y seguirás maltratando a otros hijos de Dios, llamándole pecadores a aquellos que Dios ve victoriosos. Porque cuando Dios mira dentro de ti. Y Él ve a sus hijos siempre en victoria. Pues ya, quedaban unos versículos más, pero no los voy a leer porque comencé un poco tarde en esta noche y para no extenderme más, vamos a terminar vamos a ir al final. Mire, después de 2 noches de hablar del secreto de nuestra victoria, hemos aprendido que todas las cosas que nos relacionan con Dios son el secreto de nuestra victoria. Todo lo que te relaciona con Dios es un componente de esa victoria. Si somos hijos de Dios, eso es parte. Somos uno con Él, eso es parte. Cristo reina, vive y mora en nosotros. Eso es parte es otro componente. Que nos escogieron desde antes de la fundación del mundo, que estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Todo eso es parte, todo eso son componentes, pero todo eso
un conglomerado de situaciones que nos relacionan con Dios, pero para poder vivirlas tenemos que entenderlas primero. Tenemos que creerlas. Si tú no crees que el Espíritu Santo mora en ti, que fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa y tienes que estar esperando que venga uno que está, que sabe menos que tú, que tiene menos conocimiento que tú, que venga a imponerte mano, una persona que no sabe ni de dónde sale, para que recibas y que recibas el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo ya está allí, lo que tienes que creerlo. Ya yo no soporto estar en un lugar donde empiezan a hablar y a orar y a decir, Señor, lléname, 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 lléname. ¿De qué te va a llenar? Si es que en nosotros no cabe más nada. Nuestro vaso está rebosando, nuestra copa está desbordada. ¿De qué te van a llenar? Señor, santifícame, santifícame. Si el Espíritu Santo mora en ti, ¿qué más santidad tú quieres? Señor, sálvame. Señor, ven pronto. Sácame de este cuerpo. Oye, yo he oído personas así de esa forma orar. Sácame, quítame de aquí. Yo quiero morar contigo. No, lo que tienes que aprender es a vivir tu victoria ahora que estás en la carne. Ahora es que tienes que aprenderla. Tienes que aprender a separar una cosa de la otra para que se produzca esa vida de victoria espiritual. La vida espiritual está allí, ahora tenemos que conocerla para poder vivirla. Tenemos que aprender de la misma manera que una persona que toca un instrumento, da una nota correcta en su tiempo, para que nosotros, de la misma manera que cuando el que da una nota musical correctamente, el que la oye la puede distinguir, nosotros también ser sensatos y aprendamos a distinguir todo lo que nos relaciona con Dios como hijos. En todo, para que no nos hallemos dando una nota equivocada, para que no andes maldiciendo a otros hermanos que son hijos de Dios como tú eres hijo de Dios. Para que no le andes diciendo a otro hermano que lo llaman enemigo, que no existe más, que se lo hay que llevar. ¿Para dónde se lo va a llevar? Si a él se lo llevaron y no se sabe ni para dónde. El único que sabe dónde está él es Dios, más nadie. Lo desaparecieron. Como cuando usted echa humo al aire y el humo se desvanece y desaparece. Así lo hicieron con él. El único enemigo que tú tienes eres tú mismo. Tú eres tu único enemigo. Si no aprendes a conocer el secreto de tu victoria, te conviertes en tu propio enemigo. Todos los hijos de Dios que no separan lo humano de lo espiritual están tocando
una nota fuera de tiempo. Están desafinados. El secreto de nuestra victoria es que vivamos a Cristo en nosotros, porque siempre producirá notas afinadas en todo momento, sin importar las circunstancias que nos rodeen. Las notas siempre serán afinadas y podrán ser distinguidas por el que las oye. Aunque aún vivamos en este cuerpo, seguimos siendo seres espirituales perfectos, hijos de Dios para siempre. Y quiero concluir con esto. Es pues el conocimiento uno de los componentes más importantes del secreto de nuestra victoria. Esta noche me he gozado con ustedes. Estoy mirándola así de reojo, veo los hermanos haciendo comentarios y yo sé que ustedes se están gozando conmigo también. Esto es una realidad que tenemos que aprender. Tenemos que conocer quiénes somos. Aprender esto para que vivamos siempre en victoria, que no andemos llorando. Ay, que Señor esto y que Señor lo otro. No, que aprendamos siempre a darle gracias a Dios por todo y en todo. Yo tengo una situación en mi vida que yo no se la deseo a nadie. Sin embargo, yo le doy gracias al Señor por ello. ¿Qué yo puedo hacer? Darle gracias a Dios y seguir adelante. Y nunca dudar que cuando Él me da una palabra para traerla a sus hijos, de que sale de Él, de que soy su instrumento. Yo no puedo hacer más nada. Siento las corrientes, siento ese fuego dentro de mí cuando hablo estas palabras, porque yo sé que Él habita en mí y que yo hablo lo que Él quiere que yo hable. Por eso es que nosotros siempre decimos en este ministerio, Ministerio Mundial Firme de la Palabra, nosotros no hablamos lo que nosotros queremos, nosotros esperamos que Dios nos dé un tema y que llueva para hablar de ello. Si tenemos que esperar a 2 o 3 horas antes de salir al aire en vivo, esperamos porque es que confiamos en Él. Y sabemos que ustedes que nos escuchan, que están siempre allí siguiéndonos, ustedes están creciendo con nosotros también. Y esto es lo que quiere nuestro Dios, que estemos así, unidos como uno solo. No como muchos, como uno solo, muchos unidos en uno. Eso es lo que somos nosotros. Y yo he aprendido a amar al pueblo de Dios estos últimos 2 años. Esta pandemia nos ha mantenido en nuestras casas. Hemos estado casi todas las noches trayendo palabra, enseñando y creciendo nosotros mismos. Y cada día nuestra confianza, nuestra fortaleza en el Señor crece más. ¿Por qué? Porque estamos confiando en Él. Y como siempre yo les digo, les amo. Están llenos de toda bendición. Están llenos de toda abundancia de gracia. Están llenos de prosperidad.
Y si alguna vez pues falta algo, pues dele gracias a Dios también. No le pida a Dios, dele gracias para que usted vea cómo se manifiesta. Usted no me ve a mí haciendo muchas oraciones en mis presentaciones. Yo les hablo lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es darle gracias a Dios. Los que pedían eran aquellos porque no sabían lo que nosotros sabemos ahora. Ahora no pedimos, ahora damos gracias. Como siempre decimos, si te tiran un limón, busca un cuchillo, lo cortas, busca un vaso y agua y un poquito de azúcar y haces una limonada y te la tomas. Y dices, gracias Señor, porque me diste una limonada. Eso es parte de nuestra vida. Eso es parte de los componentes de esta victoria. Que vamos a pasar por situaciones. Claro, estamos en una carne, en un cuerpo. Tenemos familia, perdemos hijos, perdemos familia que parten con el Señor. Las carnes se duelen, sí, las carnes se duelen. Pero no podemos nunca desviarnos de la verdad de lo que somos. Somos espíritus perfectos morando dentro de un cuerpo y que un día nos van a sacar de aquí y vamos a regresar a esa dimensión que está allí, se va con nosotros. Esa dimensión espiritual que mora en nosotros se va con nosotros. ¿Para dónde? Para el mismo lugar de donde vinimos. Porque los hijos de Dios nunca dejan de ser hijos de Dios. Y ustedes que me están oyendo siempre y que me siguen, ustedes, al igual que yo, somos hijos de Dios. Somos miembros de un solo cuerpo. Y por eso es que yo le digo que tengan un buen fin de semana. Mañana a las 7 de la noche el hermano Tony García desde Katy, Texas, si creo que viene, si no tiene problemas en el trabajo. Y el domingo el pastor Guerrero a las 10 y a las 7 de la noche. Y en esta noche yo le digo que tengan un sueño placentero, que descansen y como siempre los amo mucho y gracia y paz y con mucho amor. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Amén.